17. Valoración prenatal. Las técnicas disponibles usadas para predecir el bienestar fetal se enfocan en los hallazgos biofísicos fetales, que incluyen frecuencia cardíaca, movimiento, respiración y producción de líquido amniótico. Estos hallazgos se emplean para realizar la vigilancia fetal anterior al parto a fin de alcanzar los objetivos señalados por el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos y la Academia Americana de Pediatría, que incluyen la prevención de la muerte fetal y la omisión de las intervenciones innecesarias. En la mayoría de los casos, un resultado negativo, es decir, normal, es muy tranquilizador, ya que son raras las muertes fetales en la semana siguiente a un resultado normal. En realidad, los valores predictivos negativos, una prueba negativa verdadera, para la mayor parte de las pruebas descritas son de 99,8% o mayores. En contraste, los cálculos de valores predictivos positivos, prueba positiva verdadera, para resultados anormales en la prueba son bajos, con variación de 10 a 40%. Un dato importante es que el uso difundido de la vigilancia fetal antes del parto se basa sobre todo en evidencia circunstancial, dado que no se han realizado estudios clínicos aleatorizados definitivos. Movimientos fetales. La actividad fetal pasiva sin estímulo comienza a partir de la 7ª semana de la gestación y se torna más compleja y coordinada hacia el final del embarazo. De hecho, desde la 8ª semana después de la fecha de la última menstruación los movimientos corporales del feto nunca faltan por lapsos mayores de 13 minutos. Entre las 20 y 30 semanas, los movimientos generales del cuerpo se perciben organizados y el feto comienza a mostrar ciclos de reposo y actividad. La maduración de los movimientos fetales continúa hasta cerca de las 36 semanas, cuando se establecen los estados conductuales en la mayoría de los fetos normales. Nijhuis y otros describieron 4 estados conductuales. El estado 1F es de reposo, sueño tranquilo, con una banda oscilatoria angosta de la frecuencia cardíaca fetal. El estado 2F comprende movimientos corporales manifiestos y frecuentes, movimientos oculares continuos y oscilación más amplia de la frecuencia cardíaca fetal. Este estado es análogo al de los movimientos oculares rápidos o de sueño activo en el recién nacido. El estado 3F incluye movimientos oculares continuos en ausencia de movimientos corporales y sin aceleraciones de la frecuencia cardíaca. No hay consenso en cuanto a la existencia de este estado. El estado 4F comprende movimientos corporales vigorosos con movimientos oculares continuos y aceleraciones del latido fetal. Este estado corresponde al de la vigilia o el despertar de los lactantes. Los fetos pasan gran parte de su tiempo en los estados 1F y 2F. Por ejemplo, a las 38 semanas, 75% del tiempo transcurre en estos dos estados. Tales estados conductuales, y en particular 1F y 2F que corresponden al sueño tranquilo y activo, han permitido organizar los conocimientos cada vez más complejos acerca del comportamiento fetal. Como se muestra en la figura 17.1, en un estudio de producción fetal de orina, los volúmenes vesicales aumentaron durante el estado de sueño tranquilo 1F. En el estado 2F, la anchura de banda basal de la frecuencia cardíaca fetal aumentó en forma notable, mientras que el volumen vesical disminuyó de manera considerable. Esto último fue resultado de la micción y también de la menor producción de orina. Se ha interpretado que estos fenómenos representan una reducción de la irrigación renal durante el sueño activo. Knight y otros estudiaron 456 embarazos de término con diagnóstico prenatal de oligohidramnios y los compararon con testigos equiparados sin oligohidramnios. Este último se relacionó con menor peso al nacer y lactantes pequeños para la edad gestacional, además de malformaciones, tortícolis congénita y luxación congénita de las caderas. Al parecer, un factor determinante de la actividad fetal son los ciclos de sueño-vigilia, que son independientes de los ciclos homólogos de la madre. Se ha establecido que los ciclos del sueño tienen una duración de 20 a 75 minutos. Timur Tritsch y otros observaron que la duración promedio del estado de reposo o inactivo de los fetos de término era de 23 minutos.
Patrick y otros midieron los movimientos corporales fetales manifiestos mediante ecografía en tiempo real durante periodos de 24 horas en 31 embarazos normales y observaron que el periodo más largo de inactividad era de 75 minutos. El volumen del líquido amniótico es otro factor determinante de la actividad fetal. Scherer y otros valoraron el número de movimientos fetales en 465 embarazos durante la prueba del perfil biofísico en relación con el líquido amniótico calculado con ecografía. Observaron una reducción de la actividad fetal con la disminución del volumen amniótico y sugirieron que la restricción del espacio uterino podría constituir una limitación física de los movimientos fetales. Sadowski y otros estudiaron los movimientos fetales en 120 embarazos normales y los clasificaron en 3 categorías, con base en la percepción que tenía la embarazada de ellos y realizaron registros independientes con sensores piezoeléctricos. Describieron movimientos débiles, potentes y de rodamiento, y calcularon su contribución relativa semanal a los movimientos totales en la última mitad del embarazo. Observaron que a medida que el embarazo avanza, los movimientos débiles disminuyen y son superados por otros más vigorosos, que aumentan en un lapso de semanas, para desaparecer al término de la gestación. Quizá la reducción del líquido amniótico y del espacio que ocupaba explica la menor actividad al final del embarazo. La figura 17.2 muestra los movimientos del feto en la segunda mitad de la gestación en 127 embarazos con desenlaces normales. El número promedio de movimientos a la semana calculados en lapsos de registro de 12 horas al día aumentó desde alrededor de 200 a las 20 semanas hasta un máximo de 575 movimientos a las 32 semanas. A partir de esa fecha, los movimientos fetales decrecieron hasta un promedio de 282 a las 40 semanas. El número de movimientos fetales que las madres computaron oscilaba entre 50 y 950, con grandes variaciones diarias, desde 4 hasta 10 movimientos por periodos de 12 horas en los embarazos normales. Aplicación clínica. La actividad fetal disminuida puede ser indicativa de muerte fetal inminente. Por esta razón, se han descrito diversos métodos para cuantificar estos movimientos como medida para pronosticar el bienestar del producto. Los métodos incluyen el uso de un tocodinamómetro, visualización por ecografía y percepciones subjetivas de la madre. La mayoría de los investigadores, sin embargo, no todos, refiere una relación excelente entre el movimiento fetal percibido por la madre y los movimientos documentados con instrumentos. Por ejemplo, Rayburn observó que 80% de los movimientos observados durante la vigilancia ecográfica era percibido por la madre. Por el contrario, Johnson y otros informaron que después de las 36 semanas las embarazadas perciben solo 16% de los movimientos fetales. Las madres percibieron con mayor precisión los movimientos con duración mayor de 20 segundos respecto de los episodios más cortos. Se han utilizado varios protocolos para medir los movimientos fetales, pero ninguno ha definido el número óptimo de movimientos ni la duración ideal para su recuento. Por ejemplo, en un método se consideró normal la percepción de 10 movimientos fetales hasta en 2 horas. En otro método se pidió a la mujer que contara los movimientos fetales durante 1 hora al día y se aceptó la cifra como tranquilizadora si era igual al recuento basal establecido con anterioridad o lo rebasaba. A menudo, las mujeres se presentan en el tercer trimestre y refieren reducción subjetiva de movimientos fetales. Harrington y otros publicaron que 7% de casi 6.800 mujeres se presentó para indicar una disminución del movimiento fetal. Se utilizaron pruebas para vigilancia de la frecuencia cardíaca fetal cuando se obtenían resultados anormales en las imágenes ecográficas del crecimiento fetal o en la velocimetría Doppler. El desenlace del embarazo en las mujeres que manifestaron disminución de los movimientos fetales no mostró diferencias significativas en relación con el de las mujeres sin este dato. Sin embargo, los autores recomiendan llevar a cabo la valoración para tranquilizar a la mujer. Grant y otros realizaron una investigación sin precedentes sobre los movimientos del feto percibidos por la madre y la culminación del embarazo. Asignaron al azar a más de 68.000 embarazos de 28 a 32 semanas de duración.
Varias parteras entrenadas orientaron a las mujeres asignadas a la rama de los movimientos fetales para que registraran el tiempo necesario para percibir 10 movimientos al día. Esto exigió un promedio de 2,7 horas diarias. A las mujeres del grupo testigo se les preguntaba de manera informal en las consultas prenatales sobre los movimientos. Cuando se notificaba la reducción de movimientos fetales, se realizaban pruebas del bienestar fetal. Las tasas de mortalidad anterior al parto para los fetos individuales por lo demás normales fueron similares en los dos grupos del estudio. A pesar de los criterios de cómputo, la mayoría de los fetos muertos ya lo estaba cuando las mujeres solicitaron atención médica. Un hecho importante es que en lugar de concluir que las percepciones maternas de la actividad fetal eran intrascendentes, estos investigadores concluyeron que las percepciones informales maternas eran tan valiosas como el movimiento fetal registrado de manera formal. El estudio aleatorizado más reciente de los movimientos fetales lo realizaron Saastad y otros en Noruega. Un total de 1076 mujeres se distribuyeron al azar para realizar un conteo estandarizado del movimiento fetal desde la semana 28 de gestación o para no mantener cómputo alguno. Antes del parto se identificaron fetos con restricción del crecimiento con una frecuencia significativamente mayor cuando se mantuvo el conteo del movimiento fetal. También se advirtió una disminución significativa, 0,4 contra 2,3%, en las calificaciones Apgar igual o menor a 3 al primer minuto cuando se efectuó el conteo. Asimismo, Warrander y otros realizaron el primer estudio de patología placentaria en embarazos complicados por la disminución de los movimientos fetales. La reducción de movimientos se relacionó con diversas alteraciones placentarias, incluido el infarto. Respiración fetal. Después de décadas de dudas respecto de la respiración fetal, Dawes y otros demostraron la entrada y salida de una pequeña cantidad de líquido traqueal que indicaba la presencia de movimientos torácicos fetales en ovejas. Estos movimientos de la pared torácica eran distintos de los que aparecían después del nacimiento por ser discontinuos. Otro signo interesante de la respiración fetal fue el movimiento paradójico de la pared del tórax, como se muestra en la figura 17.3. En el recién nacido y el adulto sucede lo contrario. Una interpretación del movimiento paradójico respiratorio sería la presencia de tos para eliminar restos de líquido amniótico. A pesar de que no se conocen del todo las bases fisiológicas del reflejo respiratorio, el intercambio de líquido amniótico es, al parecer, esencial para el desarrollo normal de los pulmones. Dawes identificó dos tipos de movimientos respiratorios. El primero son los jadeos o suspiros, con frecuencia de 1 a 4 por minuto. El segundo corresponde a las descargas irregulares de respiraciones, con una frecuencia hasta de 240 ciclos por minuto. Estos movimientos respiratorios rápidos acompañaban al sueño de movimientos oculares rápidos. Badalian y otros estudiaron la maduración de la respiración del feto normal y para ello se valieron del análisis Doppler a color y espectral de la corriente de líquido nasal como índice de la función pulmonar. Estos especialistas sugirieron que la frecuencia respiratoria disminuía junto con el incremento del volumen respiratorio a las 33 y 36 semanas, lo que coincidía con la maduración pulmonar. Muchos investigadores han analizado los movimientos respiratorios fetales mediante ecografía para determinar si los movimientos de la pared torácica podrían reflejar la salud fetal. Observaron que ciertas variables además de la hipoxia tenían efectos sobre los movimientos respiratorios del neonato. Estudiaron el trabajo de parto, durante el cual la respiración normalmente se interrumpe, la hipoglucemia, los estímulos sonoros, el tabaquismo, la amniocentesis, el trabajo de parto prematuro inminente, la edad gestacional y la frecuencia cardíaca fetal. Los movimientos respiratorios del feto son episódicos, por lo que es difícil interpretar la salud fetal cuando se interrumpe la respiración. Patrick y otros realizaron observaciones ecográficas por periodos continuos de 24 horas en un intento por describir los patrones de respiración fetal durante las últimas 10 semanas del embarazo. En 51 embarazadas se sumaron 1224 horas de observación del feto. La figura 17.4 muestra el porcentaje del tiempo que ocupó la respiración cerca del término de la gestación.
Se observa una variación diurna, ya que la respiración disminuye de manera considerable durante la noche. Además, la actividad respiratoria aumenta después de las comidas maternas. En algunos fetos sanos se observó ausencia total de respiración hasta por un lapso de 122 minutos, lo cual denotó que para valorar y diagnosticar la ausencia de movimientos respiratorios del feto en ocasiones se necesitan periodos prolongados de observación. La posibilidad de que la actividad respiratoria sea un indicador importante de la salud fetal todavía no se establece por la multiplicidad de factores que normalmente modifican la respiración. Casi todas las aplicaciones clínicas incluyen la valoración de otros índices biofísicos del producto como la frecuencia cardíaca. Como se indica más adelante, la respiración del feto se ha convertido en un componente del perfil biofísico. Cardiotocografía con contracciones. A medida que la presión del líquido amniótico se incrementa con las contracciones uterinas, la presión del miometrio rebasa la presión de colapso de los vasos que discurren por la capa muscular del útero, lo que al final reduce la circulación sanguínea al espacio intervelloso. Este fenómeno origina periodos breves en que decrece el intercambio de oxígeno y, si existe alguna anomalía uteroplacentaria, aparecen desaceleraciones tardías en la frecuencia cardíaca fetal, capítulo 24, página 483. Otras veces, las contracciones originan un perfil de desaceleraciones variables como resultado de la compresión del cordón umbilical, que sugiere oligohidramnios y es casi siempre un factor concomitante de la insuficiencia placentaria. Ryan y otros utilizaron dicho concepto en 66 embarazos complicados y crearon lo que denominaron una prueba de estimulación con oxitocina, llamada más tarde prueba con contracción. El ginecólogo inducía las contracciones con oxitocina intravenosa y registraba la frecuencia cardíaca fetal con el método tradicional. El criterio para una prueba positiva fueron las desaceleraciones repetitivas tardías uniformes de la frecuencia cardíaca fetal. Estas reflejaban las ondas de contracción uterinas y comenzaban en el punto máximo de la contracción o poco después. Estas desaceleraciones tardías eran producidas por insuficiencia uteroplacentaria. Los estudios se repetían cada semana y los investigadores concluyeron que los resultados negativos, normales, de las pruebas con contracción permitían anticipar la buena salud del feto. Una desventaja señalada en esa época era el tiempo necesario para realizar la prueba, 90 minutos. Para efectuar la prueba se registran al mismo tiempo la frecuencia cardíaca fetal y las contracciones uterinas con un monitor externo. Si cuando menos 3 contracciones espontáneas de 40 segundos o más aparecen en 10 minutos, no es necesario estimular el útero con oxitocina. Las contracciones se inducen con oxitocina o la estimulación del pezón cuando aparecen menos de 3 en 10 minutos. Si se prefiere utilizar oxitocina, esta se administra por goteo intravenoso en solución diluida, a razón de 0,5 miliunidades por minuto. La dosis se duplica cada 20 minutos hasta establecer un perfil satisfactorio de contracciones. Los resultados de las cardiotocografías con contracciones, pruebas de estrés con contracción, se interpretan conforme a los criterios incluidos en el cuadro 17.1. La estimulación del pezón para inducir contracciones uterinas hace posible obtener resultados satisfactorios en la cardiotocografía con contracción. Uno de los métodos que recomienda el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos es aquel en el que la mujer se frota el pezón a través de la ropa durante 2 minutos o hasta que comienza una contracción. Lo ideal es que esta estimulación del pezón por 2 minutos induzca un patrón de 3 contracciones en 10 minutos. De lo contrario, después de un intervalo de 5 minutos se le instruye para reintentar la estimulación del pezón a fin de obtener el patrón deseado. Si esta medida no tiene éxito, puede usarse oxitocina diluida. Las ventajas incluyen disminución del costo y tiempo de prueba más corto. Existen informes de hiperestimulación uterina impredecible y sufrimiento fetal, mientras que otros clínicos no observaron que la actividad excesiva fuera dañina. Cardiotocografía en reposo. Freeman y Lee y otros introdujeron la cardiotocografía en reposo, prueba de estrés sin contracción, para describir la aceleración de la frecuencia cardíaca fetal en respuesta a los movimientos del feto como signo de salud de este.
En esta prueba, la aceleración de la frecuencia cardíaca en el estudio de Doppler era simultánea respecto de los movimientos fetales percibidos por la madre. A finales de la década de 1970, la cardiotocografía en reposo se había convertido en el método preferido para valorar la salud fetal. Esta prueba era más sencilla de llevar a cabo y los resultados normales se utilizaban para distinguir con mayor precisión los resultados positivos falsos de la cardiotocografía con contracción. En términos sencillos, esta última es básicamente una valoración del estado del feto y es distinta de la cardiotocografía con contracción, que corrobora la función uteroplacentaria. Hoy en día, la cardiotocografía en reposo es el método primario más usado para valorar el bienestar fetal. También se incorporó en el sistema de prueba del perfil biofísico que se describe más adelante. Aceleración de la frecuencia cardíaca fetal. Los centros del tallo encefálico ejercen influencias autonómicas, mediadas por impulsos simpáticos o parasimpáticos, los cuales aumentan o reducen la frecuencia cardíaca fetal. Las variaciones latido a latido también son gobernadas por el sistema nervioso autónomo. De esta manera, cuando disminuyen de forma considerable las variaciones latido a latido de la frecuencia cardíaca del feto, se pierde de manera patológica la aceleración, página 479. Sin embargo, la pérdida de tal reactividad se vincula más a menudo con los ciclos de sueño descritos. También puede ser resultado de depresión central por fármacos o tabaquismo materno. La cardiotocografía en reposo se basa en la hipótesis de que la frecuencia cardíaca de un feto sin acidosis causada por hipoxia o depresión neurológica se acelera en forma transitoria en respuesta al movimiento fetal. Los movimientos del neonato durante la prueba se identifican a través de la percepción materna y se registran. Cuando se desarrolla la hipoxia, decrecen estas aceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal. La edad gestacional influye en la aceleración o reactividad de la frecuencia cardíaca fetal. Pilla y James estudiaron la aceleración de la frecuencia cardíaca fetal durante el embarazo normal. El porcentaje de los movimientos corporales acompañados de aceleración y la amplitud de las aceleraciones aumentaron con la edad gestacional, figura 17.5. Yin y otros estudiaron los resultados de la cardiotocografía en reposo entre las 25 y 28 semanas de gestación en 188 embarazos que al final tuvieron un desenlace normal. Solo 70% de los fetos normales presentó la aceleración requerida de 15 latidos por minuto o más. En 90% de los fetos hubo aceleración menos intensa, de 10 latidos por minuto. En Estados Unidos, el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano Taller de Monitorización Fetal definió la aceleración normal con base en la edad gestacional. En los fetos de 32 semanas y más, la aceleración máxima es mayor o igual a 15 latidos por minuto por arriba de la basal y duran igual o mayor a 15 segundos, pero menor de 2 minutos. Antes de las 32 semanas se consideran aceleraciones máximas las igual o mayores a 10 latidos por minuto por arriba de la basal con duración mayor o igual a 10 segundos. Cousins y otros compararon los criterios del seminario del Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano recomendados antes de las 32 semanas. Es decir, 10 latidos por minuto por 10 segundos, con los criterios estándar de 15 latidos por minuto por 15 segundos en un estudio aleatorizado con 143 mujeres. No encontraron diferencias en los resultados perinatales. Cardiotocografía en reposo normal. Se han elaborado innumerables definiciones de resultados normales de la cardiotocografía en reposo y varían de acuerdo con el número, la amplitud y la duración de las aceleraciones, así como con la duración de la prueba. La definición que recomiendan en la actualidad del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos y la Academia Americana de Pediatría es de 2 o más aceleraciones que lleguen a 15 latidos por minuto por encima de la frecuencia basal, cada una con igual o mayor de 15 segundos de duración, y todas en los 20 minutos siguientes al inicio de la prueba, figura 17.6. También se recomendó que se aceptaran las aceleraciones, con o sin movimiento fetal, y que se obtuviera un trazo de 40 minutos o más para considerar los ciclos del sueño fetal antes de concluir que la reactividad del feto es insuficiente. Miller y otros revisaron los resultados de fetos con cardiotocografía en reposo considerada como no reactiva porque solo hubo una aceleración.
Concluyeron que una aceleración era tan confiable como dos de ellas para predecir un estado fetal saludable. Aunque el número y amplitud normales de las aceleraciones parecen reflejar el bienestar fetal, su ausencia no siempre predice el compromiso fetal. En realidad, algunos investigadores han publicado tasas de resultados positivos falsos igual o mayor a 90%. Dado que es posible que los fetos sanos no se muevan por periodos hasta de 75 minutos, algunos consideran que una cardiotocografía en reposo más prolongada aumentaría el valor predictivo positivo de un resultado anormal, es decir, no reactivo. En este esquema, la prueba se volvió reactiva en un periodo de 80 minutos o se mantuvo como no reactiva durante 120 minutos, lo que indicaba que el feto se encontraba grave. Además de que se han publicado muchas definiciones diferentes de los resultados normales de una cardiotocografía en reposo, la reproducibilidad de las interpretaciones constituye un problema. Por ejemplo, AG envió por correo los datos de 5 estudios en reposo, con ocultamiento de datos específicos de las pacientes, a una muestra nacional de obstetras, para que los interpretaran. Concluyó que, si bien los estudios en reposo eran muy conocidos, había que mejorar la confiabilidad de la interpretación de la prueba. Cardiotocografía en reposo, anormal. Con base en lo anterior, una cardiotocografía en reposo con resultado anormal no siempre es maligna. Sin embargo, el ejemplo mostrado en la figura 17.7 resultó ominoso. Este patrón también puede observarse cuando el feto está dormido. Además, la prueba anormal puede normalizarse conforme cambia la condición fetal, como en el ejemplo de la figura 17.8. Es importante señalar que una prueba en reposo con resultado normal puede volverse anormal si la condición fetal se deteriora. Existen patrones anormales que implican un pronóstico confiable de un peligro fetal grave. DeVoe y otros concluyeron que la cardiotocografía en reposo, no reactiva durante 90 minutos casi siempre, 93% de los casos, se relacionaba con trastornos perinatales significativos. Amacher y otros describieron trazos que denominaron patrón oscilatorio silencioso y que consideraron peligroso. Este patrón consistía en una frecuencia cardíaca fetal basal que oscilaba menos de 5 latidos por minuto y se consideraba indicación de la ausencia de aceleración y variabilidad latido a latido. Visser y otros describieron un cardiotocograma terminal que comprendía 1. Oscilación inicial menor de 5 latidos por minuto. 2. Ausencia de aceleraciones, y 3. Desaceleraciones tardías con contracciones uterinas espontáneas. Estos resultados son similares a los que se obtuvieron en el hospital de Parkland, donde la ausencia de aceleraciones en un lapso de registro de 80 minutos en 27 fetos se relacionó de manera invariable con signos de alteraciones uteroplacentarias. Algunos ejemplos son restricción del crecimiento fetal, 75%, oligohidramnios, 80%, acidosis fetal, 40%, meconio en el líquido amniótico, 30%, e infarto placentario, 93%. Intervalo entre las pruebas. El intervalo inicial y arbitrario que debía transcurrir entre una y otra prueba será de 7 días, pero al parecer se ha acortado a medida que se ha acumulado experiencia con la cardiotocografía en reposo. Según el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, algunos investigadores recomiendan pruebas más frecuentes para mujeres con embarazo de postérmino, embarazo múltiple, diabetes mellitus tipo 1, restricción del crecimiento fetal o hipertensión gestacional. En estas circunstancias, algunos investigadores realizan pruebas quincenales, con otras complementarias en caso de deterioro materno o fetal, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde la última prueba. Otros efectúan cardiotocografía en reposo de forma diaria o incluso con mayor frecuencia, por ejemplo, en caso de preeclampsia grave alejada aún del término, capítulo 40, página 755. Desaceleraciones durante la cardiotocografía en reposo. En condiciones normales, los movimientos fetales provocan desaceleraciones de la frecuencia cardíaca. Timor Tritsch y otros observaron este fenómeno durante la cardiotocografía en reposo en 50 a 66% de los trazos, según la fuerza del movimiento fetal. Esta frecuencia tan elevada de desaceleraciones representa de manera invariable problemas en la interpretación de su importancia.
En realidad, Mace y otros publicaron que las desaceleraciones variables de la frecuencia cardíaca fetal durante la cardiotocografía en reposo no constituyen un signo de deterioro del feto. El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos concluyó que las desaceleraciones variables, siempre y cuando no sean repetitivas y breves, es decir, que duren menos de 30 segundos, no indican deterioro del feto o necesidad de realizar una intervención obstétrica. Por el contrario, las desaceleraciones variables y repetitivas, como mínimo 3 en 20 minutos, aun cuando sean poco intensas, se han vinculado con un mayor riesgo de cesárea por sufrimiento fetal. Se ha publicado que las desaceleraciones que duran 1 minuto o más tienen un pronóstico todavía más sombrío. Hoskins y otros intentaron perfeccionar la interpretación de la prueba que muestra desaceleraciones variables con la adición del volumen de líquido amniótico calculado por ecografía. La incidencia de cesárea por sufrimiento fetal durante el parto aumentó en forma progresiva junto con la gravedad de las desaceleraciones variables y disminución del volumen de líquido amniótico. Las desaceleraciones variables graves durante la cardiotocografía en reposo, combinadas con índice de líquido amniótico igual o menor de 5 centímetros, originaron una tasa de cesáreas de 75%. Sin embargo, también se observó sufrimiento fetal durante el trabajo de parto en embarazos con desaceleraciones variables, pero con volúmenes normales de líquido amniótico. Gelb y Paul obtuvieron resultados similares. Cardiotocografías en reposo normales falsas. Smith y otros analizaron en forma minuciosa las causas del óbito fetal durante los 7 días después de haber realizado una cardiotocografía en reposo con resultados normales. La indicación más frecuente para la prueba fue el embarazo de postérmino. El intervalo promedio entre esta prueba y el óbito fue de 4 días, con límites de 1 a 7 días. El dato aislado más frecuente en la necropsia fue la aspiración de meconio, que a menudo se acompañó de algún tipo de anomalía del cordón umbilical. Estos investigadores concluyeron que una alteración aguda por asfixia había ocasionado que el feto jadeara. También llegaron a la conclusión de que la cardiotocografía en reposo era insuficiente para descartar dicho episodio de asfixia aguda y que otras características biofísicas podrían ser útiles. Por ejemplo, se consideró que la valoración del volumen de líquido amniótico era una medida valiosa. Otras causas frecuentes de óbito fetal son las infecciones intrauterinas, la posición anormal del cordón, las malformaciones y el desprendimiento prematuro de la placenta. Pruebas de estimulación acústica. Se han usado ruidos externos intensos para sobresaltar al feto y así inducir aceleración de la frecuencia cardíaca, cardiotocografía en reposo con estimulación acústica. Un estimulador acústico disponible en el comercio se coloca sobre el abdomen materno y se aplica un estímulo de 1 a 2 segundos. Esto puede repetirse hasta 3 veces y por 3 segundos. La respuesta positiva se define como la aparición rápida de una aceleración calificadora después de la estimulación. En un estudio aleatorizado de 113 mujeres sometidas a cardiotocografía en reposo, la estimulación vibroacústica cortó el tiempo de la prueba de 24 a 15 minutos. Turitz y otros publicaron resultados similares. Lavental y otros notificaron que la estimulación vibroacústica causa taquiarritmia fetal. Perfil biofísico. Manning y otros propusieron el uso combinado de 5 variables biofísicas fetales como una forma más exacta de valorar la salud del feto que con un solo elemento. El estudio tiene una duración habitual de 30 a 60 minutos. En el cuadro 17.2 figuran los 5 componentes biofísicos, que son 1. Aceleración de la frecuencia cardíaca fetal. 2. Respiración. 3. Movimientos. 4. Tono corporal, y 5. Volumen de líquido amniótico. A cada variable normal se le asignó un valor de 2 puntos y para las variables anormales el valor fue de 0. De esta manera, la calificación máxima posible para un feto sano es de 10 puntos. Los fármacos maternos, como la morfina, pueden reducir demasiado la calificación. Oskaya y otros observaron que las calificaciones de la prueba biofísica eran más altas en una prueba nocturna, 8 a 10 pm, en comparación con una matutina, 8 a 10 am.
Manning y otros estudiaron más de 19.000 embarazos, y para ello se valieron de la interpretación del perfil biofísico, y siguieron las medidas asistenciales y terapéuticas que se muestran en el cuadro 17.3. Más del 97% de los embarazos estudiados mostró resultados normales en la prueba. Observaron un índice de resultados normales falsos, definidos como el óbito prenatal de un feto con estructura normal, cercano a un caso por 1000. Las causas reconocibles más frecuentes del óbito fetal después de que los perfiles biofísicos habían sido normales fueron hemorragia fetomaterna, accidentes del cordón umbilical y desprendimiento prematuro de placenta. Manning y otros publicaron una notable descripción en 493 fetos en los que calificaron las puntuaciones biofísicas inmediatamente antes de medir el pH de la sangre de la vena umbilical obtenida por cordocentesis. Cerca del 20% de los fetos estudiados mostró restricción del crecimiento y el resto anemia hemolítica aloinmunitaria. Como se indica en la figura 17.9, la puntuación de 0 en el perfil biofísico invariablemente equivalió a acidemia fetal intensa, en tanto que las puntuaciones normales de 8 a 10 denotaron un pH normal. El resultado ambiguo, puntuación de 6, no fue un buen factor predictivo de resultado anormal. La reducción de una cifra anormal, puntuación de 2 o 4, a otra totalmente anormal, 0, constituyó un elemento predictivo cada vez más exacto de un desenlace anómalo. En un estudio en 41 embarazos complicados con diabetes, Salvesen y otros correlacionaron el perfil biofísico con el pH de la sangre de la vena umbilical obtenida por cordocentesis. Observaron que el pH normal coincide con puntuaciones anormales del perfil biofísico. Sin embargo, concluyeron que el perfil biofísico tenía poco valor para predecir el pH fetal, ya que 9 fetos con acidosis leve tuvieron calificaciones normales en el perfil biofísico. Weiner y otros valoraron a 135 fetos con restricción evidente del crecimiento y llegaron a una conclusión similar. La morbilidad y mortalidad en estos últimos fetos se relacionaron sobre todo con la edad gestacional y el peso al nacer, no con resultados anormales en la prueba fetal. En fecha reciente, Lalor y otros actualizaron la revisión Cochrane y concluyeron que por ahora no hay datos suficientes que respalden el uso del perfil biofísico como prueba de bienestar fetal en embarazos de alto riesgo. Kaur y otros realizaron perfiles biofísicos diarios para confirmar el momento óptimo del parto en 48 fetos con restricción del crecimiento que pesaban menos de 1000 gramos. A pesar de las calificaciones de 8 en 27 fetos y de 6 en 13, hubo 6 muertes y 21 fetos con acidosis. Estos especialistas llegaron a la conclusión de que en los fetos muy prematuros es elevada la incidencia de resultados positivos y negativos falsos. Perfil biofísico modificado. Debido a que el perfil biofísico requiere mucho trabajo y una persona con entrenamiento en ecografía, Clark y otros usaron un perfil biofísico abreviado como prueba de detección prenatal de primera línea en 2628 embarazos con un solo feto. En particular, se realizó una prueba vibroacústica en reposo 2 veces a la semana y se combinó con la determinación del índice de líquido amniótico, para la cual un valor menor de 5 centímetros se consideró anormal, capítulo 11, página 233. Este perfil biofísico abreviado se practicó en 10 minutos y los investigadores concluyeron que era un método muy adecuado para la vigilancia prenatal porque no hubo muertes fetales inesperadas. Nageote y otros también combinaron la cardiotocografía en reposo quincenal con el índice de líquido amniótico y consideraron anormal un resultado igual o menor de 5 centímetros. Efectuaron 17.429 perfiles biofísicos modificados en 2.774 mujeres y concluyeron que esta prueba era un método excelente para la vigilancia fetal. Miller y otros publicaron resultados de más de 54.000 perfiles biofísicos modificados practicados en 15.400 embarazos considerados de alto riesgo. Describieron un índice de resultados negativos falsos de 0,8 por cada 1000 y un índice de resultados positivos falsos de 1,5%. El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos y la Academia Americana de Pediatría concluyeron que la prueba del perfil biofísico modificado es tan predictiva del bienestar fetal como otras medidas de vigilancia biofísica del feto.
Volumen del líquido amniótico. La importancia del cálculo del volumen del líquido amniótico se demuestra por su inclusión en todos los esquemas para valoración de la salud fetal. Esto se basa en la justificación de que la perfusión uteroplacentaria disminuida puede reducir el flujo sanguíneo renal fetal, reducir la producción de orina y, al final, causar oligohidramnios. Como se explica en el capítulo 11, página 232, el índice de líquido amniótico, los sacos vertical más profundo y el de 2 por 2 centímetros usados en el perfil biofísico son algunas técnicas ecográficas empleadas para calcular el volumen del líquido amniótico. El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos concluyó que un índice de líquido amniótico menor de 5 centímetros o un saco vertical de máxima profundidad menor de 2 centímetros son criterios aceptables para el diagnóstico de oligohidramnios. En su revisión de 42 informes sobre el índice de líquido amniótico publicada entre 1987 y 1997, Chauhan y otros concluyeron que un índice igual o menor de 5 centímetros indica un aumento significativo del riesgo de cesárea por sufrimiento fetal o de calificación de Apgar baja a los 5 minutos. Asimismo, en un análisis retrospectivo de 6.423 embarazos tratados en el hospital de Parkland, Casey y otros notaron que un índice de líquido amniótico igual o menor de 5 centímetros se relaciona con un aumento significativo de las tasas de morbilidad y mortalidad perinatales. Locatelli y otros publicaron un aumento del riesgo de lactantes con peso bajo al nacer cuando había oligohidramnios definidos de esta manera. No todos los investigadores coinciden en que un índice igual o menor de 5 centímetros augura resultados adversos. Magan y otros recomiendan el uso del saco individual más profundo. Señalaron que el empleo del índice de líquido amniótico permite un aumento del diagnóstico de oligohidramnios y da lugar a una mayor cantidad de inducción del trabajo de parto y operaciones cesáreas, sin mejoría del resultado neonatal. Driggers y otros y otros no observaron una relación con resultados adversos en embarazos con índices menores de 5 centímetros. En el único estudio con distribución al azar realizado hasta la fecha, Conway y otros concluyeron que no intervenir para permitir el inicio espontáneo del trabajo de parto era tan eficaz como inducirlo en los embarazos de término con índice de líquido amniótico igual o menor de 5 centímetros. Trudell y otros publicaron resultados similares. Patrelli y otros estudiaron a 68 mujeres con índices de líquido amniótico menores de 5 centímetros que recibieron infusiones de 1500 mililitros de solución isotónica por 7 días más hidratación oral diaria. El índice de líquido amniótico aumentó de manera significativa entre las mujeres hidratadas. Velocimetría Doppler. La velocidad del flujo sanguíneo medida con ultrasonido Doppler refleja la impedancia distal, página 219. En la actualidad se valoran 3 circuitos vasculares fetales, arteria umbilical, arteria cerebral media y conducto venoso, para valorar la salud fetal y ayudar a la decisión de intervenir en caso de fetos con restricción de crecimiento. También se valoró la velocimetría Doppler de la arteria uterina materna para predecir la disfunción placentaria, con la finalidad de comparar el riesgo de óbito contra los riesgos del parto prematuro. Velocidad del flujo sanguíneo por Doppler. Primero se estudiaron de manera sistemática las formas de las ondas en las arterias umbilicales hacia el final del embarazo, y las formas anormales guardaron relación con una reducción de la vascularidad en la estructura vellosa placentaria umbilical, como se muestra en la figura 17.10. Deben cerrarse 60 a 70% de los pequeños conductos arteriales placentarios para que las ondas Doppler de la arteria umbilical sean anormales. Esta afección vascular placentaria extensa tiene un efecto importante en la circulación fetal. Según Trudinger, dado que más del 40% del gasto ventricular fetal combinado se dirige a la placenta, la oclusión vascular en la circulación placentaria aumenta la poscarga y causa hipoxemia fetal. A su vez, esto provoca dilatación y redistribución del flujo sanguíneo en la arteria cerebral media. Al final, la presión se eleva en el conducto venoso por la poscarga en el lado derecho del corazón fetal. En este esquema, la disfunción vascular placentaria incrementa la resistencia al flujo sanguíneo en la arteria umbilical, lo que evoluciona al descenso de la impedancia de la arteria cerebral media seguido al final de flujo anormal en el conducto venoso.
Desde el punto de vista clínico, las ondas Doppler anormales en el conducto venoso son un hallazgo tardío en la evolución del deterioro fetal debido a hipoxemia crónica. Velocimetría arterial umbilical. El índice sistólico / diastólico, S/D, en la arteria umbilical se considera anormal si está por arriba del percentil 95 o para la edad gestacional o si no hay flujo diastólico o está invertido, página 219. La ausencia o inversión del flujo al final de la diástole indica aumento de la impedancia al flujo sanguíneo en la arteria umbilical, figura 10.39. Se ha informado que es resultado de la mala vascularización de las vellosidades placentarias y se observa en casos extremos de restricción del crecimiento fetal. Selop y otros observaron que la tasa de mortalidad perinatal en ausencia de flujo al final de la diástole era cercana al 10% y, en caso de flujo invertido al final de la diástole, se aproximaba al 33%. Espinillo y otros estudiaron las consecuencias en el desarrollo neurológico a los 2 años de edad en 266 fetos con restricción del crecimiento nacidos entre las 24 y 35 semanas de gestación. De los lactantes con flujo ausente o invertido en la arteria umbilical, 8% tenía datos de parálisis cerebral, en comparación con 1% entre aquellos con flujo Doppler normal o superior al percentil 95 o, pero sin inversión de flujo. La ecografía Doppler de la arteria umbilical se sometió a una valoración más extensa en estudios controlados con distribución al azar que cualquier otra prueba previa de salud fetal. Williams y otros distribuyeron al azar a 1.360 mujeres con alto riesgo para someterlas a una cardiotocografía en reposo o velocimetría Doppler. Observaron un aumento significativo de la incidencia de cesárea por sufrimiento fetal en el grupo de cardiotocografía en reposo en comparación con las mujeres sometidas a la prueba con velocimetría Doppler. 8,7% frente a 4,6%, respectivamente. Una interpretación de este hallazgo es que la cardiotocografía en reposo identifica con mayor frecuencia a los fetos en peligro. Por el contrario, González y otros observaron que los hallazgos anormales en la arteria umbilical mediante el estudio Doppler en un grupo de fetos con restricción del crecimiento eran los mejores factores predictivos de los resultados perinatales. El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos revisó la utilidad de la velocimetría Doppler en la arteria umbilical. Se llegó a la conclusión de que no se había demostrado ningún beneficio más que en embarazos con sospecha de restricción del crecimiento fetal. En particular, no se había demostrado que la velocimetría ofreciera ventajas para otros trastornos, como embarazo de postérmino, diabetes, lupus eritematoso sistémico o síndrome por anticuerpos contra fosfolípidos. De igual modo, no se demostró que la velocimetría tuviera algún valor como prueba para detectar daño fetal en la población obstétrica general. Arteria cerebral media. Se ha concedido atención especial a la valoración de la velocimetría Doppler en la arteria cerebral media porque se ha observado que el feto hipóxico intenta proteger el cerebro mediante la reducción de la impedancia vascular cerebral a fin de aumentar el flujo sanguíneo. Conge documentó que esta protección cerebral se revierte en fetos con restricción del crecimiento. Algunos investigadores informaron que 8 de 17 fetos con esta inversión murieron. Ott y otros distribuyeron al azar a 665 mujeres a las que se practicaron perfiles biofísicos modificados para realizar el perfil solo o combinado con valoración de la velocidad de flujo en la arteria cerebral media o en la arteria umbilical. No hubo diferencias significativas en los resultados del embarazo entre estos dos grupos de estudio. En una aplicación diferente, Oetkes y otros usaron velocimetría Doppler de la arteria cerebral media para detectar anemia fetal grave en 165 fetos con aloinmunización de. Estos clínicos llevaron a cabo una comparación prospectiva de amniocentesis repetidas para medir las concentraciones de bilirrubina, con mediciones Doppler de la velocidad sistólica máxima en la arteria cerebral media. Estos investigadores concluyeron que es seguro sustituir la amniocentesis por el ultrasonido Doppler en el tratamiento de los embarazos con aloinmunización. Como se explica en la página 310, la velocimetría Doppler de la arteria cerebral media es útil para detectar y tratar la anemia fetal por cualquier causa. El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos también concluyó que este uso del Doppler es adecuado en centros con personal entrenado para el procedimiento. Conducto venoso.
El uso de la ecografía Doppler para valorar la circulación venosa fetal es la aplicación más reciente de esta tecnología. Bilardo y otros condujeron un estudio prospectivo con ecografía Doppler de la arteria umbilical y el conducto venoso en 70 fetos con restricción del crecimiento a las 26 a 33 semanas de gestación. Concluyeron que la velocimetría en el conducto venoso era el mejor factor predictivo del resultado perinatal. Un dato importante es que el flujo negativo o inverso en el conducto venoso era un hallazgo tardío porque estos fetos ya habían sufrido daño irreversible en múltiples órganos debido a hipoxemia. Además, la edad gestacional al momento del parto fue determinante para el resultado perinatal, de manera independiente del flujo en el conducto venoso. En particular, 36% de los fetos con restricción de crecimiento nacidos entre las 26 y 29 semanas murió, en comparación con 5% de los que nacieron entre las 30 y 33 semanas. Baschat y otros estudiaron de manera sistémica a 604 fetos con restricción de crecimiento mediante velocimetría Doppler de la arteria umbilical, arteria cerebral media y conducto venoso y llegaron a conclusiones similares. En particular, la ausencia o inversión del flujo en el conducto venoso se vinculó con colapso metabólico fetal generalizado y profundo. También informaron que la edad gestacional era un cofactor importante para el resultado perinatal final de fetos con crecimiento restringido nacidos antes de las 30 semanas. En otras palabras, para cuando se observa un flujo muy alterado en el conducto venoso, es demasiado tarde porque el feto ya está cerca de la muerte. Sin embargo, llevar a cabo el parto antes pone al feto en riesgo de morir por el parto prematuro. Guidini concluyó que estos informes no respaldan el uso habitual de la ecografía Doppler del conducto venoso para la vigilancia de fetos con restricción de crecimiento y recomendó estudios adicionales. Arteria uterina. Es normal que la resistencia vascular en la circulación uterina disminuya en la primera mitad del embarazo por la invasión del tejido trofoblástico a los vasos uterinos maternos, página 93. Este proceso puede detectarse con velocimetría de flujo Doppler de las arterias uterinas. El estudio Doppler de las arterias uterinas puede ser muy útil para valorar embarazos con alto riesgo de insuficiencia uteroplacentaria. La persistencia o desarrollo de patrones de alta resistencia guarda relación con varias complicaciones del embarazo. En un estudio de 30.519 mujeres británicas no seleccionadas, Smith y otros valoraron la velocimetría arterial uterina entre las 22 y 24 semanas. El riesgo de muerte fetal antes de las 32 semanas, cuando se relacionó con desprendimiento placentario, preeclampsia o restricción del crecimiento fetal, tuvo una relación significativa con el flujo de alta resistencia. Esto dio lugar a sugerencias para la investigación continua de la velocimetría Doppler de la arteria uterina como herramienta de detección para identificar los embarazos con riesgo de óbito. Scione y Hayes revisaron el uso de los estudios Doppler del flujo en la arteria uterina en la práctica obstétrica. Como no hay estándares de la técnica y criterios del estudio para determinar un resultado anormal, señalaron que los estudios Doppler de la arteria uterina no deben considerarse una práctica estándar en las poblaciones de bajo o alto riesgo. Recomendaciones actuales de las pruebas prenatales. Según el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, no hay una mejor prueba para valorar el bienestar fetal. 3 sistemas de prueba: cardiotocografía con contracciones, cardiotocografía en reposo y perfil biofísico, tienen criterios de valoración distintos que deben considerarse de acuerdo con la situación clínica. La consideración más importante para decidir cuándo iniciar las pruebas prenatales es el pronóstico de supervivencia neonatal. La gravedad de la enfermedad materna es otro motivo importante. En general, la mayoría de las autoridades recomienda iniciar las pruebas hacia las 32 a 34 semanas en casi todos los embarazos de alto riesgo. Los embarazos con complicaciones graves podrían requerir pruebas desde las 26 a 28 semanas. La frecuencia con la que se repiten las pruebas se estableció de manera arbitraria en 7 días, pero a menudo se realizan pruebas más frecuentes. Importancia de las pruebas fetales. Las pruebas fetales prenatales mejoran en realidad el pronóstico del feto. Platt y otros revisaron su efecto entre 1971 y 1985 en los Hospital del Condado de Ángeles.
Durante este periodo de 15 años se trataron más de 200.000 embarazos, y casi 17.000 de estas mujeres se sometieron a pruebas prenatales de diversos tipos. La vigilancia fetal aumentó de menos del 1% de los embarazos a principio de la década de 1970 a 15% para mediados de la década de 1980. Estos autores concluyeron que dichas pruebas suministraban un beneficio claro porque la tasa de mortalidad fetal era mucho menor en los embarazos de alto riesgo sometidos a pruebas que en los no valorados. Sin embargo, el estudio no consideró otras innovaciones incorporadas en la práctica durante esos 15 años. Los resultados preliminares de Ghana sugieren que la cardiotocografía en reposo puede ser provechosa en países con bajos recursos. En un estudio de observación en 316 embarazos complicados por hipertensión gestacional, las mujeres a las que se practicó cardiotocografía en reposo tuvieron un riesgo bajo insignificante de óbito, en comparación con aquellas a las que no se realizó la prueba, 3,6% frente a 9,2%, respectivamente. Según Tucker y Berkelman, los beneficios de las pruebas fetales prenatales no se han valorado lo suficiente en estudios controlados aleatorizados. Esto se concluyó después de revisar 600 reportes que incluyeron solo 4 estudios aleatorizados, todos con cardiotocografía en reposo sin cardiotocografía con contracciones. Las cifras de estos 4 estudios se consideraron demasiado bajas para permitir la detección de beneficios sustanciales y no sustentan una prueba específica. Enkin y otros revisaron la evidencia de la base de datos de la biblioteca Cochrane sobre estudios controlados de vigilancia fetal antes del parto y concluyeron que a pesar de su empleo difundido, la mayoría de las pruebas de bienestar fetal debe considerarse solo de valor experimental, no herramientas clínicas validadas. Otra interrogante importante sin responder es si la vigilancia fetal prenatal permite identificar la asfixia fetal con la suficiente anticipación para prevenir el daño cerebral. Todd y otros intentaron relacionar el desarrollo cognitivo en lactantes hasta de 2 años de edad con resultados anormales en la velocimetría Doppler de la arteria umbilical o en la cardiotocografía en reposo. Solo las cardiotocografías en reposo anormales se acompañaron de resultados cognitivos un poco más adversos. Estos investigadores concluyeron que para cuando se diagnostica afectación fetal con pruebas prenatales, el feto ya sufrió dicho daño. Lowe y otros llegaron a una conclusión similar en su estudio de 36 lactantes prematuros con base en resultados de pruebas prenatales. Manning y otros analizaron la incidencia de parálisis cerebral en 26.290 embarazos de alto riesgo tratados con pruebas consecutivas de perfil biofísico. Compararon estos resultados con los de 58.657 embarazos de bajo riesgo en los que no se realizaron pruebas prenatales. La incidencia de parálisis cerebral fue de 1,3 por 1000 en los embarazos sometidos a pruebas, en comparación con 4,7 por 1000 entre las mujeres sin pruebas. Las predicciones prenatales de salud fetal han sido el centro de interés durante más de 40 años. Cuando se revisan estas pruebas surgen varios temas. 1. Los métodos de predicción fetal están en desarrollo continuo, un fenómeno que al menos sugiere insatisfacción con la precisión o eficacia de cualquier método determinado. 2. El desempeño biofísico fetal se caracteriza por intervalos amplios de variación biológica normal, lo que genera dificultad para establecer cuándo dicho desempeño debe considerarse anormal. ¿Cuántos movimientos, respiraciones o aceleraciones? ¿En qué periodo? Incapaces de cuantificar con facilidad el desempeño biofísico fetal normal, la mayoría de los investigadores recurrió a algunas respuestas arbitrarias a estas preguntas. 3. A pesar de la invención de métodos de prueba cada vez más complejos, los resultados anormales pocas veces son confiables, lo que lleva a muchos médicos a realizar pruebas prenatales para pronosticar el bienestar fetal, en lugar de la enfermedad.